Muy buenos días. Qué alegría poder reencontrarnos una vez más a través de este medio y compartir con ustedes lo que para nosotros es el tiempo de adoración a nuestro Dios. Su servidor, el pastor Arturo Polo, pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Le damos la bienvenida y queremos compartir con ustedes, como también con nuestros hermanos de la Iglesia, que estamos impedidos y limitados de reunirnos en el lugar físico y que en este tiempo pues estamos a través de este medio compartiendo nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de alabanza y compartir también de la palabra del Señor. Estamos comenzando un nuevo mes. Dios realmente sigue presente y sigue obrando. Él no ha perdido el control de nada. Él sigue teniendo control de todas las circunstancias. Y por eso que con gozo y con alegría el día de hoy queremos adorar. Y queremos que Dios bendiga tu vida. Y yo te invito a que abras tu corazón en fe y tengas un momento de oración. Ora conmigo, acompáñame en esta oración en donde vamos a invocar el nombre de nuestro Dios y pedir su bendición sobre nuestras vidas. Padre, queremos darte gracias porque tú eres el Señor que vives y reinas por los siglos de los siglos. En esta hora, Señor, que estamos reunidos como pueblo de Dios, queremos invocar tu santo nombre y rogarte que seas tú propicio a cada uno de nosotros. Bendícenos, guíanos. Si hay alguno enfermo de nuestros oyentes, te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano sanadora, que en este instante, en el nombre de Jesús, tú lo sanes. Si hay alguien, Señor, que está buscando paz, salvación, que tú te puedas revelar a él y mostrarle el camino de la paz y de la salvación. Pero tú eres glorioso, tú eres poderoso para obrar mucho más allá de lo que nosotros te pedimos. Guíanos en esta hora, bendícenos y permítenos, Señor, tener disposición para adorarte con los cánticos, con la alabanza y también disposición para escuchar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a continuación a disponernos a cantar. El pueblo de Dios, cada vez que se reúne para adorar al Señor, quiere cantar y vamos a cantar. Yo les invito a que nos unamos a través de estos cánticos de adoración. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste, hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Por siempre exaltaré. Venciste al mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto,
Solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti mi Cristo, su nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre grande es. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré,
ante él vendré, justificado por la fe. Luego de los evangelios, en la palabra de Dios tenemos registrado el libro de los Hechos. Como su nombre lo dice, nos narran una serie de acontecimientos y de hechos que fueron vitales en el inicio de la iglesia cristiana. Uno de esos acontecimientos tiene que ver con los momentos cuando el apóstol San Pablo estuvo en la ciudad de Atenas. Y allí da un magnífico discurso, un magnífico mensaje que tiene alusión a lo que nosotros hemos titulado el día de hoy, el Dios no conocido. Pablo está en Atenas, es la ciudad que bien podríamos llamar una de las glorias de la antigua Grecia. Antes, en aquella época, era el centro de la filosofía y del arte. Era la ciudad donde aquellos filósofos famosos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Sófocles, Eurípides impartieron sus enseñanzas. Y es interesante observar que esta ciudad, a pesar de que en aquella época estaba siendo dominada por el Imperio Romano, sin embargo mantuvieron su independencia intelectual. Inclusive nos cuentan algunos historiadores que los jóvenes de la ciudad de Roma, que era la capital del imperio, solían ir a estudiar a Atenas, en donde era el centro y la cuna del conocimiento y de muchas filosofías. Pues bien, ahí estaba Pablo, ahí se encontraba en esta ciudad de Atenas, esperando nada menos que a sus compañeros, a sus discípulos, a Silas y a Timoteo. Los estaba esperando para continuar con esa gran tarea que ellos estaban realizando, la tarea de llevar adelante el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de Jesucristo, ese mensaje de esperanza que se sigue compartiendo hasta el día de hoy, donde Cristo es presentado como la esperanza gloriosa para toda persona que verdaderamente anda buscando la verdad, el camino y algo que pueda darle significado a su vida. Jesucristo es la respuesta. Lo interesante es que cuando Pablo estaba aquí esperando a Silas y a Timoteo, nosotros podemos notar que él vio, él sintió, él hizo y al final él habló y él predicó. Quiero que veamos estas instancias, estos detalles. ¿Qué fue lo que vio Pablo? Dice el capítulo 17 del libro de los Hechos, en el versículo 16, que él, viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Esa frase llama mucho la atención. ¿Qué había como para que Pablo pudiera decir, esta ciudad está siendo entregada a la idolatría? Quizás un turista común y corriente pudo haber quedado fascinado por las obras de arte que había, por los monumentos, por las estatuas que muestran un trabajo de arquitectura impresionante. Pero la expresión entregada a la idolatría se refiere a que lo que está viendo Pablo es una ciudad llena de ídolos, sofocada de ídolos, inundada de ídolos. Como alguien ha dicho, él vio un bosque de ídolos. En vez de ver árboles, lo que veía era ídolos por uno y otro lado, que básicamente representaba el objetivo que tenía esta ciudad de tener una religión o una serie de religiones totalmente paganas, contrarias a las verdades que él compartía. Un comentarista dice de manera irónica que en Atenas era más fácil encontrar un ídolo que a un ser humano. Cada construcción tenía todo un cerco, una creación donde habían muros y arcos que representaban toda una serie de arte que estaba orientado pues a magnificar a esos ídolos. Un historiador llamado Plinio dice que Atenas contaba en ese tiempo con unas 30.000 estatuas en lugares públicos. Allí es donde estaba la diosa Atenea o el dios Apolo, también Júpiter, Venus, el dios Mercurio, Abaco, Neptuno, Diana, Eucalipio, etcétera, etcétera. Y lo que Pablo vemos ahí que él estaba impresionado, impactado de ver
a esta ciudad que estaba entregada a la idolatría. Más adelante vemos lo que él siente. ¿Qué fue lo que sintió Pablo? Porque él no solamente se quedó lo que muchos podrían haberse quedado viendo, admirando la belleza, admirando el arte, la forma, la construcción de todos esos monumentos. Pablo estaba comprendiendo que habían creencias, habían conceptos, ideas detrás de cada uno de estos ídolos. Por eso que dice el versículo 16, que su espíritu se enardecía. El verbo enardecer viene del concepto paroxismo, que significa exaltación extrema de los afectos y pasiones. Pablo estaba exaltado, estaba irritado de ver a tanta gente que estaba postrado a ídolos falsos. Esa fue la causa de su dolor, ver a tanta gente dando honor y gloria a una cantidad de ídolos, algo que verdaderamente le debería de corresponder al Dios verdadero, al Dios vivo y verdadero que él precisamente estaba anunciando. Ya vimos lo que él vio, ya vimos lo que él sintió. ¿Qué fue lo que hizo mientras seguía en la espera de sus compañeros, de sus discípulos? Él comenzó a compartir, a dialogar con 3 grupos de personas. El pasaje en el capítulo 17, versículo 17, dice que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurría. Noten el verbo discutía. Originalmente significa dialogar, conversar. No es que estaban en un pleito ahí, él estaba en un diálogo, en un conversatorio. Y habían 3 grupos que le prestaron atención. En primer lugar, en la sinagoga, los judíos y piadosos. Indudablemente ya había gente que estaba creyendo y que estaba conociendo la nueva verdad, la nueva noticia del evangelio de paz, del evangelio que cambia vidas, del evangelio que verdaderamente es la esperanza. Como ha sido siendo antes, lo sigue siendo en el día de hoy. Pues ahí estaba Pablo en la sinagoga con los judíos y piadosos, pero también se reunía con los que concurrían a la plaza, al que pasaba por allí, al que iba al mercado, al que realizaba cualquier actividad pública. Pero lo interesante es que dentro de ese grupo se acercaban también a dialogar algunos filósofos, como fueron los epicúreos y los estoicos. Dice, algunos filósofos de la ciudad, dice el texto bíblico, los epicúreos y los estoicos. Debe haber sido interesantísimo ese diálogo, porque cuando pensamos en el concepto filosófico de los epicúreos, vamos a darnos cuenta que es el estilo de vida hedonista, cuyo lema popular es, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Qué le habrá dicho Pablo a esta gente? ¿De qué manera les habrá presentado el evangelio? El epicúreo común y corriente piensa que el fin de la existencia es el placer y que después de la muerte no existe nada. Tal es así que uno de los discípulos de Epicuro, personaje que murió en el 270 a.C., él decía, oh qué gozo, qué gloria para mí el haber aprendido de Epicuro el modo de contentar mi estómago, porque el bien soberano del hombre está en el vientre. ¿Se dan cuenta? Es así como vivían el concepto filosófico de este grupo que estaba conversando con Pablo. Y los estoicos, ahí estaban también dialogando con él. Los estoicos son aquel grupo de personas que no encuentran ningún tipo de diferencia entre el pecado y la virtud. Para ellos no hay diferencia entre lo humano y lo divino. Ellos enseñaban la resignación y el tener dominio en las circunstancias, sea cual fuera. Es ahí la frase que dice, aguantó estoicamente. No ese concepto fatalista de que hay que aguantar, sea lo que sea. Y su idea de que lo que ha de ser, eso será y eso ocurrirá. Pues con esa gente el apóstol Pablo estaba conversando. Y era de esperar que las reacciones no fueron muy favorables. Tal es así que algunos de ellos le dijeron, ¿qué querrá decir este palabrero? Palabrero, en otras palabras, le estaban diciendo charlatán. Una persona que habla como un loro, como una cotorra. Otros por allí, quizás un poquito más dispuestos y más curiosos de saber más acerca del mensaje que traía Pablo, decían, parece que es el predicador de nuevos dioses. ¿Por qué?
porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Para algunos de esta gente pensaban que Pablo estaba trayendo un mensaje para hablar de un nuevo Dios o de nuevos dioses. Para ellos un nuevo Dios era Jesús y el otro Dios era la resurrección. El concepto de la resurrección para ellos era Anastasis, que era una diosa que ellos también veneraban. Entonces, de alguna u otra manera pensaron que Pablo traía esos conceptos para compartirlos y para hablar allí en medio de ellos. Lo interesante, para dejar este grupo de personas con las que Pablo estaba dialogando, es que esos conceptos filosóficos en el día de hoy siguen vigentes, siguen muy populares. Por ejemplo, el concepto del materialismo, con su negación de Dios y ese incentivo a vivir solo por las cosas materiales. En la época del siglo pasado, y suena a mucho tiempo, pero por la época de 1980, donde empezó a generarse lo que conocemos como el posmodernismo. Esa enseñanza que incentivó mucho de que no hay verdades absolutas, que las creencias de cada uno tienen su valor. Es el que te dice, haz lo que quieras y haz lo que sientas. No tienes que pensar si es bueno o si es malo. El hecho de ser inclusivos. Todo es válido, todo es permitido. Haz lo que realmente a ti te parece. El concepto hedonista que se deifica o que enfatiza básicamente el entretenimiento y el placer personal. Todos estos conceptos filosóficos que fueron parte del diálogo que el apóstol Pablo tuvo, en el día de hoy siguen vigentes y se están filtrando en la vida de muchos creyentes en el mundo contemporáneo. Y en vez de confrontar estas filosofías, lo lamentable es que mucha gente se asimila a ellos y adopta algunos elementos de este estilo de vida a su vida personal. Por eso, que después de estos diálogos, Pablo es invitado a dar un discurso y lo invitan al Areópago. Dice el pasaje que todos los atenienses, los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Observen un detalle interesante. Esta gente, los atenienses y los extranjeros, dice que en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Y lo nuevo no necesariamente es lo verdadero. Lo nuevo es lo novedoso, lo que está de moda. Aquellos hombres y mujeres tenían un interés dominante para ir detrás de toda novelería, de todo lo que pueda estar ahí apareciendo. Podríamos decir que ellos estaban buscando no la verdad, sino la novedad. En el siglo XXI hay los modernos atenienses que sufren el mismo mal. Gente que está inconforme con sus vidas y corren ansiosos para buscar cualquier novedad. Cualquier novedad es buena que me reemplace el camino de la obediencia, el camino del deber, el camino del servicio, el camino de la santidad, el camino de la renuncia o del sacrificio. Es lamentable ver cómo mucha gente le gusta escuchar temas espirituales, pero que sean novedosos, pero que no me toquen por el camino de la obediencia. Existen muchos creyentes que van por lo novedoso, en vez del camino de la obediencia. Le huyen a esas palabras del Señor Jesús. ¿Cuáles? Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. A mucha gente eso le parece complicado, más bien les entusiasma lo novedoso, la novelería. Pero eso de tener que llevar mi cruz, de tener que renunciar, de tener que sacrificarme, de tener que arrepentirme, eso me va a costar. Sin embargo, Pablo tuvo un enfrentamiento con ellos, un diálogo, podríamos decirlo más exactamente. Y lo llevan al Areópago. Areópago significa monte de Marte, un lugar alto. Era un lugar para las discusiones políticas y filosóficas. Y Pablo fue invitado a que haga allí una presentación formal de lo que él estaba compartiendo y de lo que él estaba hablando allí por las calles y por las plazas y en la sinagoga. Es interesante, y aquí llegamos a lo que Pablo dijo. Hemos pasado por lo que él vio, por lo que él sintió, por lo que él hizo. Ahora veamos concretamente qué fue lo que dijo. Y esto que dijo va justamente a esclarecernos el tema
al cual queremos hacer referencia. Él les va a hablar acerca de un Dios que ellos no conocen. Por eso es que él comienza con una frase que podríamos decir una frase halagadora. Cuando dice allí en el versículo 22, observo que sois muy religiosos. La palabra religioso tiene dos sentidos, uno positivo y otro negativo. El positivo es que un religioso es una persona temerosa de una deidad. Y lo negativo es que religioso también puede ser considerado una persona supersticiosa. ¿En qué sentido lo usó Pablo? Yo creo que lo usó en doble sentido. Y él comienza diciendo, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Los atenienses tenían, como hemos dicho hace un momento, miles de dioses. Habían construido muchos altares. Y por temor de haberse olvidado de alguno, alguien levantó un altar al Dios desconocido. Por si se les escapó alguno y no vaya a ser que ese Dios a quien no le hemos levantado un altar se moleste con nosotros, así que es mejor tener allí su altarcito, por si acaso. Entonces lo que Pablo dice es que no estoy tratando de hablar de un nuevo Dios, sino ayudándoles a conocer a ese Dios no conocido, que ellos ya veneraban, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y aquí a continuación, Pablo les habla acerca de ese Dios. Y permítame resumirlo. El discurso es largo, pero me he atrevido en este tiempito que tenemos a sintetizarlo. Y miren ustedes 5 cosas que Pablo habla acerca de Dios. Lo primero que les dice, Dios es el creador del universo. Dice allí en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hechos por manos humanas. ¡Qué gran verdad! Dios es creador. Dios es el creador personal de todo lo que existe. Él es el Señor de todo lo creado. Así es como comienza la palabra de Dios, la Biblia. Usted agarra la primera página de la Biblia, el primer capítulo, el primer versículo y comienza así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa misma verdad Pablo la repite ahora. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Esa es una de las primeras verdades que tenemos que tener presente. Todo lo que tú ves en la naturaleza es creación de Dios. Esto no es casualidad. Cuando vemos todo tan ordenado, tan perfecto, tan sincronizado, tenemos que llegar a la conclusión de que hay una mente inteligente detrás de todo esto. Y esa es la mente de Dios. Por eso que es absurdo suponer que el Dios que hizo todo, el Dios que supervisa todo, viva en santuarios hechos por seres humanos. Porque eso da la idea de que a Dios lo podemos localizar, lo podemos poner en un espacio. Y no es así. Dios es poderoso y está por encima de todo. Es lo primero que Pablo les dice a este grupo o a esta gente que lo está escuchando. En segundo lugar, lo segundo que les dice acerca de Dios es que Dios es quien sustenta la vida. Él es el que sostiene todo. Dice el versículo 25, ni es honrado por manos de hombres, como que si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios sigue sosteniendo todo lo que Él ha creado, y eso incluye al ser humano. No perdamos de vista que toda esta situación complicada que estamos viendo, pandemia, enfermedades, muertes, no es que Dios nos ha dejado ya en el abandono. Dios sigue obrando. Por eso es absurdo suponer que aquel que sostiene a la raza humana necesite él mismo ser sustentado. Dios no necesita nada de sus criaturas para ser Dios. Nosotros no podemos hacer nada para que Él siga siendo Dios. Hay gente que cree que le hace un favor a Dios. ¿Cuántas veces me he encontrado con personas que me dicen, voy a ir a la iglesia para que Dios no esté triste? Como que Dios dependiera de nosotros. Más bien tenemos que darnos cuenta que es Dios quien suple las necesidades del ser humano. Nosotros somos los que dependemos de Dios. Él no depende de nosotros. Nosotros lo necesitamos. Y ese es el concepto que nosotros debemos tener presente. Él es el que sustenta todo.
Todo puede parecer que está en caos, pero no perdamos de vista que Dios sigue teniendo control de todo lo creado. En tercer lugar, Él va a decir, Dios es quien gobierna sobre todas las naciones. Dice el versículo 26, de un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De un solo hombre. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada uno. Él ha hecho a los hombres. Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites. Es decir, todo está bajo su control y bajo su gobierno. Épocas históricas han sido determinadas por Dios. Dice el pasaje, Él estableció los límites de los pueblos. Dios entonces ha determinado las épocas para y los límites de las naciones del mundo. Esos límites a menudo son demarcaciones geográficas, causadas ya sea por causa de agua, de mares, de lagos, de ríos o de cordilleras. Pero lo importante es que sabemos que Dios es el que va determinando dónde viven y dónde se establecen las naciones. Y todo esto con un propósito, dice el pasaje. Dice a continuación en el versículo 27, para que busquen a Dios, porque Dios no está lejos. Dios ha creado todo y nos ha puesto aquí en este universo para que nosotros podamos darnos cuenta que detrás de todo esto está su poder, su gracia y su voluntad. El propósito es para que busquen a Dios. Y reitero, Él no está lejos de nosotros. Somos nosotros los que levantamos barreras y los que nos distanciamos de Dios. En cuarto lugar, y miren que estamos acelerando, pero son verdades y cada una de ellas, por supuesto que requeriría darle más tiempo, más detalle, pero permítanme sintetizarlo y seguir haciéndolo. En cuarto lugar, Él va a decir que Dios es el Padre de los seres humanos. Porque en Él vivimos, dice la Biblia, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Noten lo que nos señala aquí. El ser humano tiene un solo origen. Dice la Biblia que somos linaje suyo. Es correcto decir que Dios es el creador de todos los seres humanos. Todos somos descendientes de Dios, todos somos creación de Dios. Lo que sí podemos hacer una diferencia en términos de salvación y de redención. Dios es el creador de todos los seres humanos, pero como Padre, como Redentor, es Padre y Redentor de aquellos que han puesto su fe en Cristo, de aquellos que han sido adoptados como hijos suyos. Tú, si no te consideras un hijo de Dios, tú puedes llegar a ser hijo de Dios, porque nadie nace hijo de Dios, a no ser que reconozca a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, que se arrepienta de sus pecados y le diga a Jesucristo que venga a su corazón. Allí uno viene a ser hijo de Dios. Por eso que la Biblia nos enseña que todos los que le reciben y los que creen en su nombre, a ellos le da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Allí podemos empezar a decirle papá, padre. Entonces, es correcto decir que todos somos creación de Dios. Pero quiera Dios que tú en esta hora no solamente seas creación de Dios, sino que pases a ser también un hijo de Dios. Y para eso necesitas creer y confiar en Jesucristo. Por eso no es correcto, si nosotros leemos aquí que todos somos iguales delante de Dios, no es correcto cuando alguien, hay veces de manera despectiva, se expresa de otro ser humano y dice, igualado. ¿No? Como que él fuera superior y el otro está queriendo llegar a ser igual a él. Ante los ojos de Dios, repito, todos somos iguales. Por más que hayas llegado a tener altas responsabilidades, por más que tengas bajo tu mando a muchas personas, en esencia, delante de Dios, todos somos iguales. Por eso qué fastidiosa esa expresión que hacen algunos, que dicen, tú no sabes quién soy yo. Tú no sabes con quién te has metido. Pues cuando alguien te diga, tú no sabes quién soy yo, pues sí, yo sé quién eres. Eres un ser humano, común y corriente. Tendrás ciertos privilegios, habrás logrado muchas cosas, pero en esencia, como ser humano, eres igual que tú, eres igual que el otro, somos iguales.
Por eso, al ser descendiente de Dios, no cabe entonces pensar que Dios es oro, que Dios es plata, que Dios es piedra preciosa, que Dios es alguna escultura que nosotros podamos crear, algún tipo de inventiva que nosotros podamos hacer. Recuerden que la idolatría es el intento del ser humano por querer limitar a Dios, de localizarlo, de reducirlo, hacerlo dependiente de nosotros. La idolatría apunta a que como seres humanos seamos nosotros los que lo controlemos a Dios. Voy a poner a Dios en este templo, ahora me lo voy a llevar a Dios a otro templo. No es así. Cuando vemos que Dios es el creador, es el que gobierna todo, nosotros verdaderamente lo único que nos toca es reconocerle, honrarle y darle a Él el merecimiento que Él se merece. Y en último lugar, en este discurso, el apóstol Pablo cierra diciendo que Dios es el juez del mundo. Señala estas palabras: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Lo interesante, en primer lugar, es que Pablo cataloga a la idolatría como ignorancia. Y además que los atenienses habían admitido de que tenían un altar al Dios no conocido. Pero indudablemente se define ignorancia el vivir en esa idolatría. Y esa ignorancia los hace culpables. ¿Por qué? Porque Dios constantemente se está queriendo dar a conocer. Hoy sigue existiendo y sigue dándose el mismo mensaje. Por eso Dios está dispuesto, como dice aquí, a pasar por alto todo este tiempo de ignorancia espiritual. Y ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿A qué les manda? A que se arrepientan. A que se arrepientan. Y arrepentirse no es tener remordimiento. Hay mucha gente que tiene pesar, tristeza y llora por su pecado. Pero a la semana siguiente está haciendo lo mismo, porque no se ha arrepentido. Simplemente vive de remordimiento tras remordimiento. Lo que el Señor quiere es que nos arrepintamos. Arrepentimiento es cambio de actitud. Arrepentimiento es renunciar. Arrepentimiento es estar dispuesto a tomar la cruz y de decir: Señor Jesucristo, yo te sigo. Yo estoy dispuesto a renunciar a mi pecado y a reconocerte a ti como mi único Señor y Salvador. Si no estamos dispuestos a arrepentirnos, no estamos dispuestos a seguirle. Y lo único que estamos buscando tal vez son novedades, cosas que nos entusiasmen, cosas que nos alegren, pero no estamos tomando la cruz de seguir a Jesucristo como debe de seguir. Noten que allí dice que Dios juzgará al mundo con justicia. Eso quiere decir que será un juicio universal, sin excepciones, para todos los seres humanos. Será un justo juicio. Todo lo secreto saldrá a la luz y será definitivo. No habrán apelaciones, no habrá recursos que uno pueda utilizar después para ver si puede pasar por agüita caliente. La oportunidad está abierta. Y por eso es que el Señor dice, después de todo lo explicado, el momento crucial para disfrutar, para gozar y para empezar a vivir esa cercanía con Dios es que se arrepienta. Voy terminando. Las reacciones que hubieron a este discurso de Pablo fueron 3. Yo te pregunto cuál será la tuya. Unos reaccionaron burlándose. Dice el versículo 32 que cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaron. Hay mucha gente que reacciona así. Les da risa, creen que este mensaje de la Biblia es para ignorantes y lo menosprecian. No es novedad que seamos menospreciados por el mensaje del Señor. Esa es una primera reacción. Otra, un poquito más diplomática, más disimulada. Le dicen, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Yo no sé si después le hicieron otra invitación. Ya te oiremos. Como diciendo, después hablamos, después sigues con este tema. Otro día conversamos. Pero hay un tercer grupo que reacciona. Y son los que creen. Dice que algunas personas creyeron. Y ahí se menciona a Dionisio, el Areopagita. Seguramente el encargado de trabajar ahí en el Areópago. Y una mujer llamada Dámaris. Ellos creyeron. No simplemente se llenaron de información,
si no estuvieron dispuestos a confiar, a arrepentirse y a seguir a Jesucristo. El Dios no conocido al que Pablo les anunció, básicamente fue lo siguiente. Él le dijo, el Dios que ustedes no conocen es creador. Él ha creado todo. Es sustentador. Él sigue sosteniendo todo. La naturaleza, aunque gime al ser humano, lo sigue sosteniendo. Él es gobernador de todo. Él pone y quita reyes. Él es padre de todos aquellos que están dispuestos a confiar y a creer en Él. Y Él es juez. Él va a juzgar. Y ahí vamos a darnos cuenta cómo Dios constante y continuamente sigue haciendo el mismo llamado a que nos arrepintamos. Por eso termino con la pregunta, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer ante este conocimiento? ¿Qué puedes hacer ante estas verdades de cómo es Dios? Yo te sugiero tres pasos. Primero, arrepiéntete, porque eso es precisamente lo que el Señor dice en su palabra. Él está pidiendo que pasemos por alto toda esta situación, toda esta ignorancia, toda esta vida lejos de Dios, la pasemos por alto. Ahora arrepiéntete, cambia. No simplemente tengas remordimiento, arrepiéntete, metanoia, cambia de corazón. En segundo lugar, pídele perdón a Dios. Y en tercer lugar, confía en Jesucristo, que Él es el camino. Él es la única verdad que te va a permitir tener a Dios de cerca y conocer a Dios de corazón. Por eso yo te invito a que pongas toda tu confianza, ya no en un Dios desconocido, sino en un Dios que verdaderamente empiezas a conocer, empiezas a vivir, empiezas a disfrutar y empiezas a verdaderamente a darte cuenta de la realidad de su presencia. Que Dios te bendiga. Oremos. Gracias, Señor, porque tú te has dado a conocer. Te has mostrado como el Creador, como el que nos sostiene, como el Padre, como aquel que será el juez justo. Padre, frente a esas grandes verdades, no nos queda más que rendirnos ante ti y rogarte en el nombre de Jesús que tú llegues a nuestros corazones. Bendícenos. Y Señor, que tú sigas tomando posición en nuestras vidas. Te rogamos por aquellos, Señor, que tal vez están luchando en su fe, que tú los bendigas y les permitas tener un encuentro contigo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y que podamos seguir conociendo a nuestro Dios. Dios te guarde. Muy bien, que Dios te bendiga. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Quisiera compartir con ustedes, especialmente para nuestros hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Miami, el recordatorio de nuestra forma, de nuestra manera de seguir aportando nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Ustedes pueden ver en este instante las maneras, es un recordatorio para que sepamos algo que ha sido práctica constante como pueblo de Dios. Bien, habiendo dicho esto, no me queda más que despedirme de ustedes y como cada semana desearles que Dios los bendiga, que tengan un lindo día, que tengan una linda semana. Cuídense y sepan que Dios está con aquel que le invoca. Invoca a Dios, pídele al Señor y el Señor estará presente en cada momento de tu vida. Que Dios los bendiga.